decía la profesora Claudia, la idea es que si no estoy mal, ustedes ya les llegó este material desde antes, si no, digamos que lo vamos a trabajar aquí. La manera en que lo vamos a trabajar es específicamente leyendo pregunta por pregunta y discutiendo entre nosotros más o menos cuáles podrían ser las respuestas y por qué no las otras. ¿Esto por qué? Porque realmente el ejercicio de las pruebas Saber Pro es un ejercicio de comprensión de lectura en el cual uno no están preguntando nada de memoria específicamente, sino lo que están haciendo con ustedes es analizando, digamos, su capacidad de comprensión de lectura. ¿Qué ocurre con la comprensión de lectura? Que si hay términos que no comprendemos, pues nos va a ser imposible poder decodificar la respuesta y la información. Algunos de los que están aquí ya hemos trabajado, digamos, en los espacios de clase en relación a esto. Si bien esto, digamos, no va a ser presente en esta prueba, digamos que otra de las causas por las cuales los y las estudiantes tienen problemas en este ejercicio de Saber Pro es porque la ansiedad nos mata, es decir, que estamos pensando todo el tiempo como que me van a preguntar, que me van a hacer, y esa ansiedad que construimos a partir de las pruebas, digamos, es lo que permite que uno no pueda ver la respuesta que está, entre otros factores. Pero la primera invitación, uno, es que no solamente el día de hoy, sino en general cuando ustedes se enfrenten a este tipo de pruebas, aunque sé que es difícil, mantengan la calma. Finalmente, esta es solamente una manera de evaluación de los conocimientos, pero hay otras maneras de presentar cuáles son los conocimientos. Y lo segundo es que para comprender la lectura, pues lo único que hay que hacer es leer. Y si bien nosotros no tenemos mucho esta práctica cultural de la lectura, pues eso es lo que hace que a veces como que se nos dificulte. Una invitación a que ustedes lean y digamos que aunque les parezca un poco tonto, todas las preguntas que ustedes consideren que no les queda claro, háganlo porque es la única manera, digamos, que podemos resolver. No puedo leer la mente de ustedes, así que para mí quizás hay cosas que son muy obvias, pero para ustedes son cosas que no son obvias. Entonces, digamos que con esta introducción vamos a iniciar en relación a las preguntas. Para que no se vuelva un poco monótono en relación a mi voz, voy a pedirles el favor, como ustedes tienen allí el material, lo están viendo en esta manera y también en sus computadores, ustedes van a tener un micrófono, no se intimiden, digamos porque a veces cuando uno mismo lee, le es más fácil comprender que cuando el otro está leyendo. Los demás vamos a ir haciendo la lectura en voz baja para que vayamos haciendo. Entonces, la primera pregunta, la psicología cognitiva, entre paréntesis, PC, como perspectiva teórica se centra en indagar y comprender los diferentes procesos de pensamiento, es decir, se ocupa de la manera como la información se reduce, almacena, elabora, transforma, guarda, recupera y utiliza. En este sentido, en la actualidad se podría afirmar que la psicología cognitiva A. Describe a las personas como procesadores activos de información. B. Se ocupa de los procesos a través de los cuales el sujeto obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno para decidir frente a las diferentes problemáticas que se presentan en relación a los contextos en los que se desenvuelve o desarrolla. C. A partir de la cognición se trabajan las sensaciones físicas, las emociones y los comportamientos. D. Todas las anteriores. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál podría ser la respuesta a esta pregunta? ¿Todas las anteriores? Ok, ¿todos están de acuerdo? Han dicho la A y la D, entonces vamos a ver, digamos, cada una de esas respuestas. Lo primero que quiero que tengan en cuenta, digamos, ya que hemos hecho el ejercicio, es que todas las preguntas están compuestas de dos partes. La primera es una información general y tan solo en la última parte se encuentra la pregunta. Es decir, que todo lo anterior que les dijeron, que la psicología cognitiva intentaba indagar y comprender sobre el pensamiento, todo eso es información. Lo que ustedes deben intentar saber o comprender es qué les están preguntando. Se puede decir que en la actualidad, ¿de qué se encarga la psicología cognitiva? Eso es lo que les están preguntando. Lo siguiente es que si ustedes se dan cuenta, la D empieza con mayúscula. Y recuerden que cuando uno le enseñan a leer y a escribir, ¿cuándo aparece la mayúscula? ¿Cuándo hay un qué? Un punto. ¿Arriba había punto? Es decir, que eso es lo primero que deben tener en cuenta. Recuerden que la comprensión de lectura no solamente tiene que ver con el sentido y el significado, sino también con los códigos. Si ustedes arriba no ven un punto, pues digamos que la primera cascarilla tiene que ver con que esa no es la respuesta porque arriba no había un punto. Es decir, que cuando ustedes lean toda la parte, deben saber que debe tener coherencia. Entonces, como debe tener coherencia y ya hemos descartado la D,
Entonces vamos a iniciar con las otras. Describe a las personas como procesadores activos de información. Si bien esa es una respuesta que es válida, no es tan completa, y esa es la otra cosa que ustedes deben aprender, que todas las respuestas pueden ser verdaderas, pero hay unas que son más completas que las otras, y ustedes lo que deben buscar es la respuesta que consideren es más completa en relación a eso. Y entonces, digamos que cuando hablamos de la psicología cognitiva de primera generación, es decir, de los años 50 hasta los años 70, hablábamos que los teóricos hablaban que nosotros éramos procesadores de información, punto, y hacemos la metáfora computacional de la mente, es decir, pensar que la mente funciona como una de estas máquinas que ustedes tienen en el frente. Sin embargo, después de los años 80, sabemos que no solamente procesamos información, y muy por el contrario a lo que tú dices, tenemos pensamientos, tenemos percepción, sentimientos, y digamos que todo eso es lo que nos hace más complejos que una máquina, porque si bien procesamos información, para procesar la información necesitamos sentir, necesitamos motivación, y digamos que esto se resuelve en la psicología cognitiva después de los años 80 hasta la actualidad. Es decir, que la A se nos quedaría hablando solamente de psicología cognitiva de primera generación, así que no corresponde. Y la C, digamos que también se nos queda corta, porque si bien trabajamos emociones, comportamientos, digamos que lo que no nos dice es cómo eso sirve para desenvolvernos y decidir ante un problema. Es decir, que la psicología cognitiva actualmente no solamente se encarga de la percepción, la atención, la memoria como procesos cognitivos básicos, sino que además le introduce la motivación, las sensaciones, que es finalmente en la actualidad de lo que hablamos en psicología cognitiva. Por eso la respuesta es la número B. ¿Listo? ¿Les queda claro por qué es la B? Ok. ¿Quién? No voy a preguntar quién quiere leer. Voy a iniciar por este lado y todos van a leer una pregunta. Los mecanismos básicos del aprendizaje, elaboración del conocimiento del mundo, son la percepción, la atención y la memoria como dispositivos con los cuales formamos representaciones mentales que nos permiten generar conceptos, racionamientos lógicos, abstracciones en las que la herencia versus ambiente, la estructura versus los procesos, el racionalismo versus empirismo, conllevan a que nos diferenciemos de otras especies porque tenemos la capacidad de A. Ver la mentalidad o la conciencia como un conjunto de elementos organizados. B. Atender de manera selectiva. C. Descubrir las leyes subyacentes a las diferentes operaciones de la mente. D. Construir una memoria narrativa con la cual podemos hacer referencia de nuestro lugar en el mundo desde los diferentes sucesos que marcan nuestra experiencia autobiográfica. Hasta aquí lo primero. ¿Qué nos están preguntando? Ok, y la capacidad que nos diferencia de otras especies, es decir, que todo lo anterior es información que nos dan, pero ustedes no se concentren en eso, sino en lo que nos están preguntando. Ahora, ¿qué creen que nos diferencian de otras especies según las respuestas que están allí? La D. ¿La D o la B? Yo digo que la D. La D, ¿ok? ¿Sí? Pero ¿y en alguna parte dice allí conciencia? Sí. ¿En dónde? En la A, dice ver la mentalidad o la conciencia como un conjunto de elementos organizados. O sea que para que los que creen que lo que nos diferencia de otras especies es la conciencia, podría ser la respuesta A. Sin embargo, digamos que no solamente ser consciente nos diferencia de los demás animales, porque los demás animales también tienen conciencia. Quizás no tienen una conciencia tan compleja como los seres humanos, pero tienen tienen conciencia. Si no, piensen que cuando ustedes le cogen la cola a un perro, el perro va a intentar morderlos, o si ustedes intentan quitarle la comida al perro, el perro les va a intentar morder. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de las cosas que le pertenecen a su mundo. Claro, nosotros tenemos una conciencia mucho más elaborada que nos permite estudiar, por ejemplo, esto que estamos haciendo el día de hoy, nos permite ser conscientes de nuestro lugar en el mundo, es una conciencia más compleja, pero todos los seres tienen un nivel de conciencia a nivel, digamos, de su campo de conocimiento o de aprendizaje del mundo. Como nosotros somos una especie altamente inteligente, es decir, con alta capacidad de aprendizaje, pues tenemos una capacidad enorme, impresionante en relación a otros animales, pero esto no quiere decir, digamos, que otras especies que también aprenden el mundo no tengan conciencia. Obviamente tienen una conciencia
diferente a la nuestra y por debajo. La D. La D, evidentemente. Y si bien, digamos, tomaba la conciencia como punto de partida porque fue lo primero que escuché cuando ustedes dijeron, no quiere decir que, digamos, que sea evidentemente eso. Lo que intentaba explicar era porque la respuesta A era limitada. Y evidentemente lo que tú dices es que nosotros tenemos una memoria autobiográfica, memoria narrativa, que es algo que no tiene ningún otro animal u otra especie, sino es exclusivamente de los seres humanos, por eso digamos que es la D, ¿ok? Tercero, los procesos mentales básicos son observables y registrables. Sin embargo, se podría decir que la conciencia no es una estructura innata, sino el resultado de la experiencia continua y cambiante que a través de la atención selecciona lo útil que se resguarda en los diferentes tipos de memoria. Por tal razón, no se podría decir que A. La memoria es un almacén que conlleva un sistema cognitivo enormemente constructivo. B. La memoria es un proceso con el cual la experiencia se reconstruye a través de omisiones, realce de detalles, transformación de detalles, reorganización de los elementos, pérdida de elementos emotivos y afectivos e intromisión de la actitud y pensamiento del sujeto respecto a lo que se recuerda. C. Los estímulos exteriores que entran son procesados en relación a las diferentes conexiones que dan sentido a lo percibido. D. La atención es la búsqueda activa de información que se modifica y ajusta a nuestra experiencia. Ok, gracias. Entonces, de nuevo, ¿sobre qué nos están preguntando? Sobre los... sobre la... ¿Qué no se podría decir y qué no podemos decir de la memoria o de la atención? ¿Sobre qué? Sobre la memoria, porque digamos que lo último que nos están dando información, si bien antes nos están diciendo que los procesos básicos, recuerden que los procesos básicos son percepción, atención y memoria, entonces digamos que al final de lo que nos van a preguntar es sobre la memoria. Recuerden que siempre enfóquense al final, el resto es información que les están dando para contextualizar la pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué no podemos decir de la memoria? ¿Qué consideran ustedes? Por ahí escuché a alguien que dijo la C, vamos entonces a ir la C. Es decir, que no podemos decir de la memoria que los estímulos exteriores que entran son procesados en relación a las diferentes conexiones que dan sentido a lo percibido. ¿Tendrá sentido eso? Ok, la atención sirve para focalizar, es decir, que es lo que nos permite de todo lo que percibimos centrarnos en algo. Es decir, que acá está sonando en este momento una máquina, no sé qué están construyendo, está el señor de la cámara, están ustedes con sus computadores, está la luz, hay un montón de cosas que yo puedo percibir, pero cuando centro la atención me focalizo en que deja de importarme todos esos estímulos exteriores y puedo concentrarme en el ejercicio que son de las preguntas. Si no, digamos que nunca podríamos hacer absolutamente nada porque estaríamos distraídos con absolutamente todo. Sé que a algunos les pasa eso, pero digamos que la capacidad de los seres humanos es que podemos centrar la atención, bueno, los animales también, pero nosotros lo podemos hacer de manera intencionada y consciente. Entonces, digamos que cuando yo centro la atención, y esto digamos que tiene que ver con que, por ejemplo, a veces cuando uno está de mal humor, entonces le parece que todo va mal con uno. Entonces, por ejemplo, hoy se levantaron tarde, llegaron tarde a las pruebas Saber Pro, les fue mal en las pruebas Saber Pro, creen que no entienden, y eso digamos que lo que está mostrando es que su atención está focalizada y hace que todo lo entiendan desde ese lugar. Entonces digamos que eso sí hace que ustedes recuerden, a partir de lo que ustedes ponen la atención, sí hace como ustedes recuerdan los eventos. Es decir, que la memoria sí tiene relación con la atención y yo sí podría decir que la memoria permite que los estímulos exteriores que entran tengan o no sentido para mí. Es decir, que la C no es lo que no podemos decir de la memoria. Entonces, ¿qué no podemos decir de la memoria? ¿La B? A ver, la B. La memoria es un proceso con el cual la experiencia se reconstruye a través de omisiones, realce de detalles, transformación de detalles, reorganización de los elementos, pérdida de elementos emotivos, afectivos, bla, 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 todo lo que dice allí. Piensen en lo que les dije anteriormente de la atención.
si la atención, que es la que nos permite realzar u omitir detalles, es lo que va a hacer que yo memorice o guarde una información de determinada manera. Es decir, de nuevo, que la B tiene relación con la C y efectivamente no puedo decir eso de la memoria. Entonces, la D, la atención es la búsqueda activa, no, porque ahí nos están hablando de la atención. ¿Es la E no existe, querida. Por descarte, y más que por descarte es porque la memoria, y ojo con esto, y esto es importantísimo, porque antes pensábamos que la memoria simplemente tenía que ver con la capacidad de almacenar datos. De hecho, nosotros decimos, uy, qué persona tan inteligente, cuando es una persona que tiene, digamos, memoriza todo al pie de la letra. No dice, uy, qué inteligente es. Pero la memoria no solamente tiene que ver con eso, porque la memoria es un constructo demasiado complejo en el cual no solo interviene poder, digamos, guardar información, sino además que yo la pueda utilizar en otros momentos, que da sentido a lo que yo hago. Es decir, que aún en la actualidad, si bien sabemos que el hipocampo tiene una relación estrecha con la consolidación de la memoria a largo plazo, yo no puedo decir, ay, acá está la memoria de ella o está la memoria de nosotros ubicado en un solo lugar. La memoria es algo muy complejo que se construye en redes y no podemos decir, digamos, que es un almacén, como yo decir, ay, acá está mi memoria, acá yo la saco, me la quito, digamos que no. Entonces, lo que no podemos decir de la memoria es la A. ¿Por qué? Porque la memoria es altamente compleja y no tiene que ver solamente con la organización de datos. ¿Les queda claro? Más que el descarte de su respuesta. Ok. La epistemología genética y el enfoque sociocultural son referentes para la psicología cognitiva, porque desde estas dos corrientes es donde por primera vez se plantea al conocimiento como una representación mental que construye el sujeto en relación activa con su condición biológica y cultural, diferenciándose claramente del conductismo, en el que el conocimiento no es más que una adaptación pasiva y automática frente a los factores y estímulos externos. En este sentido, y teniendo en cuenta los postulados de Piaget y Vygotsky como los principales exponentes de la epistemología genética y el enfoque sociocultural, se podría decir que A. El constructivismo también se considera una teoría cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes conductistas que no los consideran. B. El conocimiento es algo que el sujeto elabora a través de un proceso de desequilibrio que le permite asimilar y acomodar lo que aprende a través de la experiencia. C. El conocimiento no es algo fijo, sino algo cambiante que se construye y que por consiguiente es una elaboración individual relativa al contexto en el que se relaciona. D. El aprendizaje es un proceso de construcción en el que la repetición de información no genera sentido. Ok, lo primero, ¿sobre qué nos están preguntando? sobre los postulados de Piaget y Vygotsky. Sobre los postulados de Piaget y Vygotsky, ¿están seguros y en relación a qué? Epistemología genética y enfoque sociocultural. Ok, lo primero es que ustedes deben saber que si bien Piaget y Vygotsky son dos autores relevantes, digamos, no son los únicos, y más de allá cuando nosotros hablamos de Piaget o hablamos de Vygotsky, estamos hablando, uno, de la epistemología genética en el caso de Piaget, y dos, del enfoque sociocultural cuando estamos hablando de Vygotsky. Lo segundo es que evidentemente en lo que nos están diciendo en el texto, nos están diciendo que estos dos enfoques teóricos, digamos, parten de una diferencia con el conductismo. Recuerden o sépanlo que la psicología cognitiva, digamos como campo teórico, nace en respuesta específicamente al conductismo. Entonces digamos que con esa información ustedes podrían decir que la epistemología genética y el enfoque sociocultural, ¿qué ocurre? ¿Qué podrían decir ustedes de esas dos corrientes? Uno habla del constructivismo, pero más allá tiene sentido con la información que les estaban dando, que nace, digamos, que el enfoque sociocultural y la epistemología genética, digamos, que son referentes importantes para la psicología cognitiva, porque es por primera vez cuando decimos, es que el conocimiento es una construcción, no es algo simplemente como que se asimila la información y punto,
o que nos acomodamos al mundo exterior, como si lo hacía el conductismo. Entonces digamos que por eso es la número A y no el resto de las demás respuestas. Pero ¿les queda en claro general por qué? O hay preguntas, yo veo muchas caras como arrugadas, como el señor fruncido, y no sé, uno, si es porque están muy concentrados o porque no entienden muy bien. Digamos que es el momento para que ustedes lo pregunten. Yo sé que hay personas que han presentado esta prueba conmigo, no todos los puntos, pero sí al menos algunas de acá y que quizás se acuerden, pero sé que también veo otras caras nuevas de personas que no tengo idea, que nunca las he visto y quizás para ellos la información sea un poco diferente y sea nueva, entonces digamos que para que ustedes lo puedan preguntar, ¿no? Ok, entonces seguimos. Las recientes conceptualizaciones de la psicología cognitiva sobre la forma de representar el conocimiento y el mundo que nos rodea ha llevado a que los y las investigadoras generen distintos trabajos en los que se parece demostrar que las personas en general poseen una serie de teorías constituidas por distintos conceptos y nexos que establecen relaciones entre ellos, con el fin de interpretar y hacer predicciones del mundo circundante. Lo anterior es una razón por la cual se puede explicar la importancia de a. Comprender mejor la naturaleza de los conocimientos previos de las personas en general, con el fin de generar procesos que conlleven al cambio conceptual. B. Asimilar la dificultad y aprender nuevas cosas. C. Asumir la dificultad y complejidad de los procesos cognitivos por lo que se debe pasar un sujeto para cambiar de representaciones mentales que les permita comprender nuevas explicaciones del universo social y cultural, y de poder evaluar con claridad y de manera adecuada a las personas. ¿Qué creen ustedes? La C. Dice la C. Asumir la dificultad y complejidad de los procesos cognitivos por lo que debe pasar un sujeto para cambiar de representaciones mentales que les permita comprender nuevas explicaciones del universo social. ¿Qué era lo que nos estaban preguntando para que eso tenga sentido? Fíjense que dentro de la información que les daban arriba, les están diciendo que las investigaciones han demostrado que las personas en general poseemos unas teorías o concepciones que establecen relaciones anteriores en ellos, que es decir que ustedes, cuando llegan aquí a este espacio, digamos que todos antes ya han visto esta materia, ¿verdad? Es que pisé la... Ya todos ustedes antes han visto esta materia, es decir que ustedes tienen unas concepciones previas en relación a esto, ¿verdad? Pero si bien sabemos en la actualidad que la manera del aprendizaje y del comportamiento de los seres humanos es muy complejo, digamos que yo no puedo hacer mucho con saber que es complejo. Claro, sabemos que es complejo, pero ¿y qué? ¿Y eso a la hora del té cómo se come? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué se hace con eso? Pues digamos que más allá, si bien aún en la actualidad no tenemos con cierta claridad cómo es que nosotros elaboramos el conocimiento, es decir, sabemos cosas de la memoria, de la atención, de la percepción, sabemos que nos manejamos con motivación, pero a ciencia cierta no sabemos qué es lo que ocurre en esta caja negra que tenemos para que se produzca todo lo maravilloso del pensamiento. Sí, lo que yo puedo decir es como, bueno, yo sé que todos y todas tenemos unos pensamientos y unas concepciones previas, anteriores, ¿cómo yo hago para trabajar con eso? Es decir, si yo considero desde el principio que todos ustedes no saben absolutamente nada, que es la primera vez que vienen, pues digamos que todo lo que yo diga va a ser en chino, pero si por el contrario yo lo que digo es, estos chicos, independientemente de que hayan visto esta materia o no, ya tienen algunas concepciones, tienen algunos pensamientos, ¿cómo yo hago para utilizar eso y hacerles entender lo que les voy a explicar? Si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo intento coger ejemplos que sean de sus cosas cotidianas o ejemplos que están pasando aquí, porque es solamente cuando yo logro hacer esas relaciones entre lo cotidiano o entre las cosas que me pasan con el campo de lo teórico que capaz yo pueda decir, eso es lo que ocurre, lo puedo entender con mis palabras, o si no ocurre lo que nos ocurre la mayoría del tiempo, que es cuando uno les dice, ¿y qué nos están preguntando? O definen lo que dice ahí, uno define con la misma palabra, por ejemplo, ¿qué es subyacente? Subyacente es subyacente. ¿Y qué es subyacente? ¿Qué es subyacente?
era una pregunta que estaba anteriormente, digamos, dentro de las palabras y que la pasé por alto, pero digamos que subyacente tiene que ver con lo que va por debajo, lo que está por debajo. Es decir, que al pensamiento lo que subyace son los procesos básicos de la atención, la percepción y la memoria. Están abajo y digamos que a veces podemos entender cómo funcionan, otra vez es más complejo, pero finalmente la producción es el pensamiento. Es decir, que debajo de ustedes subyace la silla, la que los sostiene donde están sentados. ¿Les queda claro que es subyacente? En la 5, entonces ya dijimos que digamos que la pregunta C no es porque digamos con saber lo complejo digamos que no es suficiente. Entonces, la A, ¿ok? La A, porque es la que nos está hablando de los conocimientos previos y cómo yo trabajo en relación con ellos. ¿Listos? Ok. La pregunta número 6, por favor. De varios enfoques que se reúnen en la perspectiva teórica de la psicología cognitiva, se encuentra el enfoque de las teorías implícitas que permite explicar cómo los sujetos adquieren estructuras conceptuales de dominio a través de la reestructuración de los conocimientos previos. Por otra parte, el enfoque de las concepciones alternativas permite explicar cómo desde las diferentes relaciones conceptuales que un sujeto puede hacer lograr generar pensamientos alternativos que le llevan a comprender conceptualmente el mundo. En este sentido, se podría decir que los enfoques, estos enfoques, A, basados en los supuestos psicológicos, promueven nuevas formas del pensamiento. B, se subordina a la organización de los contenidos conceptuales previos que tiene cada sujeto para explicar las diferentes formas de racionamiento que pueden utilizar una persona. C, el modelo de las teorías implícitas constituye un sistema unitario, operaciones lógico-formales, compuesto por varios esquemas que hacen posible la construcción de conceptos o nociones concretas que solo son posibles si se logran cambios estructurales más generales. D, el enfoque de las concepciones alternativas reduce el aprendizaje a la adquisición de núcleos conceptuales que permitan superar los obstáculos cognitivos que suponen las ideas previas, promoviendo por separado el cambio en cada uno de ellos con el fin de que sea el sujeto quien infiera las diferentes relaciones que puedan existir entre los diferentes conceptos. Listo, entonces, ¿qué consideran cuál sería la respuesta? Entonces, lo primero que tendrán que hacer es descartar las que les hablen de un solo enfoque, ¿ok? C y D. Porque la C solamente nos está hablando de la teoría implícita, la D solamente las concepciones alternativas, que tiene que ver con el otro enfoque. Entonces, entre la A y la B, ¿cuál consideran ustedes que tiene más sentido y por qué? A, basados en los supuestos psicológicos promueven nuevas formas de pensamiento, ¿por qué? ¿Quién dijo? Usted está hablando de que los sujetos adquieren estructuras conceptuales de dominio a través de la reestructuración de los conocimientos previos, o sea que cuando uno, gracias a que uno cambia esos pensamientos o conceptos que tiene, puede crear nuevas, crear precisamente un nuevo aprendizaje. Ok, de acuerdo, pero entonces en relación a la respuesta que diste, ¿es coherente con la A? ¿Escucharon todos lo que dijo la compañera? ¿Será que es coherente con la A? Ella dijo la respuesta. Se descarta. Pero yo lo que quiero que piensen es lo siguiente, que si bien la respuesta es la A, cuando yo les pregunto por qué la respuesta es la A, la explicación que están haciendo solamente en relación a los conocimientos previos, ¿me hago entender? Es decir, que no estamos comprendiendo realmente por qué es la respuesta, sino que lo estamos haciendo casi que por descarte. Claro, no es la B, no es la C, no es la D, entonces debe ser una o la A o la B.
pero digamos que el ejercicio precisamente complejo de la comprensión de lectura tiene que ver cuando yo soy capaz de responder a esa pregunta. No, de nuevo con la palabra, ¿qué es subyacente? Subyacente de subyacente. De nuevo, estamos respondiendo lo mismo con la misma pregunta, y esto digamos que es uno de los obstáculos de la comprensión de lectura, es decir que entre más palabras y argumentos míos tenga, digamos, es mayor la capacidad de comprensión de lectura, porque ella lo que hizo fue referenciar una parte textual de la pregunta, pero digamos que eso no es coherente en relación a la pregunta. Entonces, es la número A, 1, porque está hablando de los dos enfoques, y 2, porque efectivamente, independientemente de que nosotros todavía no sabemos muy bien cómo es que elaboramos nuevos conocimientos, sí podemos decir que una persona conoce otra cosa cuando es consciente o aprende una nueva cosa, es decir, que pasó de un punto A un punto B, en el que puede decir, antes yo creía que el mundo era azul, por ejemplo, pero ahora sé que el mundo puede ser azul y amarillo o verde. Ha aprendido nuevas cosas y las va incorporando en su sistema, es decir, que lo que antes sabía no es que se desaparezca, sino que por el contrario, el conocimiento lo que hace es que se va construyendo sobre lo que ya había, es decir, que lo que hacemos es ir acumulando más conocimiento. Por eso digamos que esto lleva a otra cuestión, que Maturana nos dice como que el reaprendizaje, que muchos dicen, es que voy a reaprender. Nadie reaprende, porque reaprender quiere decir que lo que yo conocía se me borra. No, aprendemos nuevas cosas, punto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a mantener lo que aprendíamos antes, pero sabemos que quizás eso ya no me funciona, no es tan correcto, y lo que hacemos es que vamos engordando, si se quiere, esa bolsa. Pregunta número 7. En relación con el desarrollo psicomotor se ha dado varias explicaciones: la maduración, la experiencia y la de sistemas dinámicos dirigidos a una meta. Específicamente, el punto de vista de la maduración describe el desarrollo psicomotor como un despliegue de una secuencia de eventos programados genéticamente. Una evidencia empírica que apoyaría esta explicación debería ser del siguiente tipo: A. Secuencia semejante de hitos motores a pesar de la variedad cultural. B. Diferencias notables en la secuencia de desarrollo entre diferentes culturas. C. Igualación rápida de habilidades en niños que no practicaron determinada habilidad. D. Con niños que hayan tenido mucha práctica en la misma. Ok, ¿qué consideran? ¿Están hablando solamente del desarrollo psicomotor? ¿De la maduración? Ojo, porque miren, nos están hablando de la maduración, efectivamente, y nos explican qué es la maduración, pero la pregunta, la evidencia empírica, es cómo nosotros podemos explicar que esto está programado genéticamente. Es realmente allí el núcleo de la pregunta. Ahora, ¿cómo ustedes pueden considerar, o cómo nosotros podemos considerar que evidentemente parece ser que venimos programados genéticamente para eso? ¿La C? Igual. Si hablamos genéticamente, los niños estarían programados, entonces igualarían a nosotros con una práctica de esas habilidades, porque ya vienen programados. Ya está. Que son las secuencias semejantes de hitos, o sea, etapas motores. Pues a pesar de la variedad cultural, entonces las etapas tienen que cubrir esas etapas. No, hitos no es genético. Hito, tranquilo. Quiere decir, o sea, ahí dice que secuencia semejante de hitos motores, o sea, es una secuencia, si se habla de una secuencia, es algo también genético, ¿no? O sea, es como hitos quiere decir como una idea, una creencia que no varía. No, se dice que a pesar de la variedad cultural, ¿sí me entiende? A pesar de la influencia cultural, ese desarrollo psicomotor, ¿tiene que ver también con la parte genética? No. Eliane. Ok, pues resulta que voy a aclararles varias cosas. Hito tiene que ver con algo que es sobresaliente, que sobresale en la secuencia. Es decir, recuerden que los bebés, por ejemplo, las primeras cosas que hacen es chuparse el dedo, ¿verdad?
y digamos que está el hito de succión, porque no es que se chupe el dedo, sino la cuestión que hacen de succionar, ese es el hito. Pero después los chicos aprenden otras cosas a partir de la interacción con el entorno y digamos que las mamás no le enseñan al bebé a chuparse el dedo, ocurre. Pero por ejemplo llega una edad a los 4 o 5 meses que los bebés empiezan a sentarse. Por más que la mamá lo siente a los 2 meses, el bebé no se va a sentar, porque solamente se va a sentar en el momento que puede sentarse y que esté listo. Lo mismo con el caminar, que es otro de los hitos del desarrollo. El bebé, por más que uno lo ponga en una máquina que les hace mover las piernas, les ejercita los músculos, por más que uno le diga, bebé camina ya, no, el bebé camina cuando esté listo para caminar. Esos son algunos hitos en relación, digamos, al desarrollo psicomotor. Pero independientemente, y digamos que esto lo veíamos en algún curso con algunos de los que están acá, que veíamos un documental que se llama Babies, que es del 2010, que es de un francés, en el cual nos muestran, digamos, 4 historias de 4 chicos en diferentes culturas. Todas son totalmente diferentes, valga la redundancia. Uno es un chico en Mongolia, que el niño culturalmente lo amarran todo el tiempo. Otro chico es en Canadá, donde los papás le leen, le bailan, le cantan. Otro es en África, donde la mamá, digamos, no tiene este mismo lugar con la maternidad que lo tenemos occidentalmente. Y el otro es en Tokio, donde el chico está todo el tiempo con computadores, con celulares, con cosas. Independientemente de esas diferencias culturales, todos aproximadamente a los 6 meses, independientemente de que estén amarrados o no, los chicos intentan sentarse y gatear. Todos a los 18 meses hacen el hito del desarrollo del ser humano, que es señalar. Lo hacemos exclusivamente los humanos y digamos que con esto algunos autores dicen que acaba realmente el desarrollo de los seres humanos y todo lo que se construye de ahí para allá tiene que ver con la fase de los 18 meses y el resto es gerontología, esto es de Mitten específicamente. Entonces digamos que cuando nosotros hablamos del desarrollo específicamente, independientemente de que los niños y las niñas, ustedes obviamente en condiciones de regularidad, ¿sí? No estamos hablando cuando un niño tiene algún tipo de patología o de trastorno, digamos, porque estos son cosas aisladas, pero la mayoría de los niños, por más que ustedes, digamos, quieran que el bebé camine antes, se siente antes, no, el bebé lo hace simplemente cuando está listo y parece ser, y esto es una evidencia, de que estamos programados en alguna medida para hacer ciertas cosas de tipo corporal específicamente, es decir, que la respuesta es la A, como algunos de ustedes lo dijeron, pero la evidencia, digamos que se enredaron un poco en la evidencia, pero la respuesta es la A porque independientemente todos los niños y las niñas, independientemente de su contexto cultural, van a hacer las cosas en el momento que les corresponde, hablando solamente, digamos, de las cosas motrices, ¿ok? ¿Les queda claro? Ok, listo, la pregunta número 8. La psicología cognitiva es sin duda una de las perspectivas teóricas más vigorosas de las diferentes corrientes de la psicología contemporánea. Sin embargo, una de las grandes críticas que se le hace a este paradigma es el manejo de los modelos computacionales para los análisis de la mente o de la conciencia cognitiva. Lo anterior también desconoce que A. El desarrollo teórico y práctico al interior de la propia psicología cognitiva, que en la actualidad ha desarrollado con gran interés estudios en relación a la motivación y los deseos como elementos fundamentales para explicar las actuaciones del ser humano que trascienden el simple procesamiento de la información. B. La metáfora computacional de la mente solo da cuenta de un enfoque dentro del paradigma de la psicología cognitiva. C. No es posible explicar el comportamiento humano tan solo desde la racionalidad y la lógica. D. La narrativa es uno de los campos más desarrollados en la actualidad desde la psicología cognitiva. Ok, ¿qué creen? La C. ¿No es posible explicar el comportamiento solamente desde la racionalidad y la lógica? Sí, eso es cierto, pero recuerden que nos están preguntando de qué. ¿Qué se desconoce de la psicología cognitiva, del desarrollo? O sea, que esa no, ¿ok? La A, el desarrollo teórico y práctico al interior de la propia psicología, bla, 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 todo lo que dice allí es esa porque digamos que para los que llegaron en principio, les contaba yo
cuál ha sido el desarrollo de la psicología cognitiva en relación a la actualidad. Y efectivamente, si bien aún se sigue hablando de la metáfora computacional, digamos que es solamente algo de lo que se habla aislado, pero cada vez hablamos más de los motivos, de los deseos y de las intenciones de los seres humanos. Eso realmente es de lo que se encarga en la actualidad la psicología cognitiva. ¿Listo? Ok, pregunta número... Dime. Podrían ser verdaderas, pero la que da explicación completa es la A. Exacto. Las otras son verdaderas. Exacto. ¿Escucharon todos y todas lo que dice el compañero? ¿No? Ok, les parafraseo un poco lo que él dijo. Que las otras pueden ser verdad, de hecho también son verdaderas, pero digamos que la más compleja, la que más abarca todo el campo de la explicación es la número A, por eso escogemos la A. ¿Listo? Entonces, pregunta número 9. El estudio de la cognición y el análisis de tareas es alguna de las áreas más estudiadas dentro de la perspectiva teórica de la psicología cognitiva, pues el centro de las discusiones dentro de la PC es en relación a la pregunta por el aprendizaje y las maneras específicas que tiene el ser humano de conocer el mundo y dar cuenta de esta experiencia. Por tal razón, se podría decir que A. La psicología cognitiva, a través de sus diversos objetos de estudio, ha influido en la educación como fenómeno social que busca el fomento de la reproducción de conocimientos en los ámbitos intelectual, emocional, interpersonal, político, estético, moral, entre otros. B. La psicología cognitiva solo se interesa por definir el aprendizaje. C. La primera tarea que se plantea desde la psicología cognitiva es definir y estudiar los diferentes factores implicados en el proceso de aprendizaje. D. A pesar de la enorme complejidad de los diferentes procesos involucrados en el aprendizaje, desde la psicología cognitiva se han abordado diferentes enfoques y problemas con el de determinar la efectividad de la enseñanza y los aprendizajes en diversos contextos. La C, ¿qué preguntan? Si ustedes no entienden qué preguntan, digamos que por eso decimos A, B, C, D, pero digamos que no estamos entendiendo el por qué. Dice que la aprendizaje y las maneras específicas de conocer el mundo. Ajá. Pienso que la porque está hablando del ámbito intelectual, emocional, interpersonal, político, todo el contexto. Como el hombre conoce el mundo y demuestra que lo ha conocido. Ok. Evidentemente, si bien son varios los factores, digamos que recuerden, o para los que no lo recuerdan, sépanlo, que digamos la gran discusión dentro de la psicología cognitiva es cómo, por eso es cognitiva, aunque algunos hacen distinción entre cognitivo y cognoscitivo, pero digamos que ampliamente tiene que ver con cómo los seres humanos llegan a conocer el mundo, punto. ¿Cómo llegamos a conocer el mundo de la manera particular? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, claro, aprendemos el mundo, damos respuesta al mundo, resolvemos problemas, bueno, todo lo que hacemos nosotros y nosotras todo el tiempo, pero digamos que eso que nosotros aprendemos y la manera como discutimos el mundo, si bien es el centro de la discusión de la psicología cognitiva, esto ha tenido repercusiones en varios campos. No solamente en la manera como entendemos al ser humano, sino específicamente en la enseñanza, porque para nosotros culturalmente el lugar en el que se aprende es cuando uno va a estudiar. Claro, sabemos que no es el lugar donde uno más aprende, desafortunadamente o afortunadamente, porque además aprendemos en todos los ámbitos de la vida, pero sí específicamente lo que nosotros hacemos desde psicología cognitiva es uno, digamos, no solamente nos interesamos por definir qué es el aprendizaje, porque de hecho no lo definimos, sino digamos lo que nos interesa son los procesos complejos alrededor del aprendizaje. Y digamos que nosotros no solamente hablamos del aprendizaje conceptual o esto que ustedes están haciendo, sino del aprendizaje emocional, del aprendizaje cultural, todo lo aprendemos, es decir, que la respuesta es la A, pero específicamente porque, no solamente porque hayan muchos lugares complejos del aprendizaje, sino porque aprendemos en todos los escenarios y espacios de la vida, es decir, que aprender es un sinónimo desde la psicología cognitiva del comprender, del conocimiento, ¿sí? ¿Les queda claro un poco por qué? Ok. Señora. Pues nosotros aquí estábamos, para nosotros la D también era como muy
O sea, ¿qué hace que la D, profesora, no sea la respuesta correcta si en realidad dice cosas muy... Nosotros encontramos mucho. Ok. Porque igual dice enseñarse los aprendizajes en diversos contextos. Ok. Claro, pero fíjense en lo siguiente. Arriba les están diciendo. En la número A, objetos de estudio han influido en la educación, también están hablando de la educación, pero es que abajo están hablando solamente de la enseñanza y del aprendizaje. Y la educación no solamente tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, claro, acá es, en este espacio, en este entorno es claro que hay una persona que intenta enseñarle algo y que hay otras que intentan aprender. Es explícita la relación. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están en sus casas, con sus hijos o están en la calle, ustedes no dicen, ay, le voy a enseñar a mi hijo a hacer tal cosa. Simplemente en las relaciones fluye que las otras personas aprendan y que uno enseñe. De hecho, estamos enseñando y aprendiendo todo el tiempo, pero solamente cuando yo digo, oiga, ¿cómo voy a hacer para enseñarles a los chicos tal cosa? Que empiezo a pensar en cómo enseñar, que se produce, digamos, el ejercicio explícito de la enseñanza y del aprendizaje. Mientras tanto, no, aprendemos en todos los contextos, pero no está como, uno no siempre va con la idea de aprender, o uno nunca va con la idea de enseñar, simplemente ocurren las relaciones. Por eso la A es mucho más compleja y es más amplia. ¿Listo? Ok. La pregunta número 10. Hasta ahora la investigación sobre el aprendizaje ha planteado diversas maneras de entender la manera particular en que conoce el mundo el ser humano. Entre ellas, se encuentra con el aprendizaje por asociación, por expansión de la base de conocimientos, por formación de esquemas o reglas generativas, sobre todo en campos como el lenguaje o la solución de problemas, por formulación de modelos explicativos, modelos de explicación, organización y anticipación de la realidad, por participación en prácticas socioculturales, participar en actividades partiendo de lo periférico a roles cada vez más centrales en dichas actividades, y por formación de identidades, el aprendizaje como aprender a ser, learning to be, o adoptar una posición frente a una comunidad de habilidades y conocimientos. Por ello se puede inferir que A. La construcción de la psicología cognitiva a la educación tiene que ver con poner el aprendizaje en el centro de las discusiones en torno a la educación. B. El objetivo de hacer del estudio del aprendizaje un tema relevante para las personas que enseñan conllevan a relacionar sobre lo complejo pero lo maravilloso de la experiencia fenomenológica de ser conscientes de lo que se aprende y conoce. En este sentido, y aunque no se tiene certeza de lo que el otro pueda aprender, se puede mejorar las prácticas de enseñanza. C. El abordaje de preguntas fundamentales y comunes a toda la discusión interdisciplinaria sobre el aprendizaje podrían ser alrededor de quién aprende, quién se aprende, qué se aprende, cómo se aprende y para qué se aprende. D. El concepto de aprendizaje requiere situar en el tiempo las diferencias culturas, focos y problemáticos paradigmas, modelos, teorías, métodos y lógicas subyacentes a su estudio. ¿Qué nos están preguntando? De todas las maneras que se tienen para conocer el mundo, o sea, ahí nos dan una serie de opciones de manera como se conoce. A mi manera de ver, la B es la respuesta correcta, porque aquí dice algo importante que es cómo yo reflexiono de lo que yo aprendo, hago como metacognición y como que aprendo de lo que se aprende, es más como razonar las cosas y el porqué de las cosas. Mi opinión es como la B. Ok. Lo primero es que en la pregunta nos están diciendo varias de las explicaciones o conclusiones a las que se han llegado en las investigaciones, que se aprenden de diferentes maneras, o por asociación, o por organización y anticipación. Digamos que hay varias maneras. Ahora, ¿qué se puede inferir de todo esto? ¿Qué se puede sacar con que digan que aprendemos por asociación, por acumulación, por organización? ¿Qué se puede sacar de todo ello?
La primera, digamos, es que nos están hablando solamente de educación. La segunda nos está hablando de nuevo solamente de enseñanza, y entonces digamos que uno diría no solamente la psicología cognitiva, de nuevo, tiene que ver con el ámbito de la enseñanza. Y la tercera nos dice como el concepto de aprendizaje requiere situar el tiempo, bla, 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 y si bien eso es cierto, tampoco nos está hablando en relación a la pregunta, porque la pregunta nos está definiendo varias maneras de aprendizaje. Es decir, que independientemente, digamos, si ustedes se dan cuenta que nos están definiendo, uno, el aprendizaje por reglas generativas, dos, modelos explicativos, tres, participación de práctica sociocultural, y la cuarta, formación de identidades. Son 4 maneras específicas en las que se supone que los seres humanos aprenden, pero si ustedes se dan cuenta, todas, digamos, yo puedo decir qué es lo que uno aprende por reglas generativas, quién aprende, cómo se aprende realmente, esas 4 preguntas, quién aprende, qué se aprende, cómo se aprende y para qué se aprende, son las que dan, digamos, cuando yo digo quiénes son los que están aprendiendo, los chicos de la universidad Uniminuto, ¿ok? ¿Qué están aprendiendo? Espero yo que en este caso algunas cosas de psicología cognitiva. ¿Para qué lo están aprendiendo? Creo que para la prueba Saber Pro. Digamos que yo puedo responder esas. Ahora, ¿cómo aprenden ustedes? Si por aprendizaje sociocultural, si por asociación, digamos que aún no sabemos cómo ustedes aprenden, pero evidentemente, de nuevo, ¿ustedes han escuchado acerca de las inteligencias múltiples de Gardner? Ok. ¿Ustedes alguna vez han descubierto en sí mismos que a veces no se les facilita tanto aprender cuando escuchan a alguien, sino, por ejemplo, son más visuales, por ejemplo? O, por ejemplo, algunos de ustedes no se les facilita ni escuchando ni viendo, sino que, por ejemplo, necesitan ir a tocar las cosas y hacerlo, ¿sí? Esas maneras diferentes de aprender que cada una de las personas tenemos, tiene que ver, digamos, con que estamos aprendiendo por asociación, por esquema de organización, cada uno son maneras de aprender. Digamos que, aunque todos en este momento estén intentando seguir mi voz, estén intentando seguir la lectura, algunos, esto es imposible, digamos que vienen, se sientan, pero digamos que si hacemos este mismo ejercicio de otra manera, van a decir, ay, ahora sí entendí lo que no entendí ahí sentado. Es decir, que yo no puedo saber cómo ustedes realmente aprenden, si por asociación, no, o sea, digamos que eso es altamente complejo, pero sí evidentemente todas las respuestas o todas las preguntas que se hacen en relación al aprendizaje es quién aprende, por qué aprende, cómo se aprende, digamos que aunque no lo sepamos, es decir que todos los anteriores marcos explicativos lo que se están preguntando realmente es quién aprende, por qué aprende, para qué aprende y cómo aprende, es decir que la respuesta es la C, pero ¿les queda más o menos claro por qué esa es la respuesta? ¿Sí? Ok. La pregunta número 11. El lenguaje se caracteriza por ser 1. Creativo, 2. Estructurado, 3. Significativo, 4. Referencial, 5. Interpersonal. La característica del número 2 supone poder comunicarnos con otras personas, que solo se permiten ciertas combinaciones de elementos lingüísticos, poder entender frases que no se habían escuchado antes, que cada palabra o combinación de palabras se asocia con eventos extralingüísticos. ¿Qué nos están preguntando? Acerca del lenguaje estructurado. ¿Qué? ¿Por qué se caracteriza el lenguaje estructurado? Según las respuestas que están acá. Recuerden que no les estoy preguntando de memoria, sino según lo que se lee allí, porque, digamos. ¿La E? Ok, hablemos en los códigos que están acá. E, F, G o H. La F, que solo se permiten ciertas combinaciones de elementos lingüísticos, ¿no? La E, poder comunicar con otras personas. G, dijeron G, ¿verdad? Por acá. Poder entender frases que no se habían escuchado antes. Ok.
y la E o la G. Entonces, de nuevo, poder comunicarnos, lo primero, cuando estamos hablando de estructurado, ¿qué es estructura? Es la parte de cómo está organizado el lenguaje. Entonces, pensaba yo en sintaxis, en frases, palabras, combinación de palabras, y por eso ponía la... Ok. La estructura evidentemente tiene que ver, no necesariamente con lo que estás diciendo, pero sí cuando hablamos de estructura estamos hablando como de un orden que compone las cosas. Por ejemplo, para construir un edificio se pone primero la estructura, que son, no sé, las barritas metálicas esas que ponen, y después sobre eso, digamos, se ponen los ladrillos. Cuando hablamos de algo estructurado estamos hablando de algo que tiene como un orden fijo, que tiene... que es sólido, que tiene bases, que digamos, conformación. Por ejemplo, hablando... No encuentro el ejemplo. Que cuando uno ya de pronto habla, pues, dice una oración, pues lo van a entender más que uno diga, Sí. ¿Sí me entiendes? Estructuras que ya estamos hablando del lenguaje, o sea, no solo una palabra, pues lenguaje, pero está hablando de pronto ya algo coherente. Ok, piensen en este ejemplo. Sí va por ahí la cosa, pero entonces piensen que al principio los niños hablan sin estructura y los niños dicen una sola palabra, un poco pensando en lo que han dicho ustedes dos. Los niños pueden decir como ayer voy a comer. Eso digamos que está mal estructurado porque no hay uso del verbo del tiempo modal, es decir, que uno dice ayer yo fui, no ayer yo voy, y que uno todo el tiempo lo que está haciendo es corrigiendo a los niños y diciéndoles la estructura del lenguaje, ¿ok? Hasta ahí más o menos la estructura, ok. Entonces, si bien, aunque el niño no utilice el lenguaje con estructura, ustedes le entienden la idea. Nos podemos comunicar. Entonces, la H. Entonces, cada palabra o combinación de palabras se asocia a un evento extralingüístico. Ok, ¿recuerdan qué es extralingüístico? ¿Saben qué es extralingüístico? Cuando la dificultad de la lectura y de la escritura, entre tantas cosas que hay, es que no utiliza herramientas extralingüísticas, es decir, todo es lingüístico, todo son palabras, y ustedes cuando escriben pegado, por ejemplo, si ustedes escriben una frase pegado, es difícil entenderlo, ¿cierto? O ustedes para eso saben que hay una palabra, espacio, otra palabra, espacio, y digamos que sí se pueden entender. Pero cuando uno está hablando, utiliza muchos elementos extralingüísticos. De hecho, lo hice anteriormente porque estaba enredada con el ejemplo y lo que intenté fue como estar moviéndome, como estar intentando explicarles con otras cosas que no fueran necesariamente palabras. Lo hacemos todo el tiempo, cuando uno se le va la paloma y que uno dice, ay, eso, ¿cómo es que se llama eso? Eso, y uno empieza a mover, sí, o empieza a dar ejemplos, utilizar todo su cuerpo, empieza, esto que estoy haciendo son herramientas extralingüísticas, ¿sí? Entonces, si bien las herramientas extralingüísticas no son estructuradas, porque por el contrario, lo que muestran las herramientas extralingüísticas es que uno no, digamos que no puede declararlo de manera estructurada. Por eso la escritura es algo altamente estructurado, y por eso cuando ustedes envían sus trabajos escritos, uno les dice, no les entendí nada, porque por lo general escribimos como hablamos, y entonces digamos que cuando estamos hablando, pues uno puede acudir siempre a herramientas extralingüísticas, pero cuando no, es imposible, porque uno no le, de hecho, no imposible, porque de hecho el chat es un uso, digamos, de cosas extralingüísticas. Uno no les dice como estoy feliz donde no sé qué, sino uno pone carita feliz o carita triste. Todas esas cosas que están fuera de las palabras lingüísticamente son recursos extralingüísticos, pero no son estructurados. Por eso cuando uno lee un chat, o sea, entiende el que está leyendo inmediatamente y como que, y eso, porque uno lo que pone son como signos de interrogación y cosas así, pero que no tienen estructura dentro de la conversación. Las muletillas, no, porque la muletilla es cuando yo, por ejemplo, tengo una palabra muy repetida, por ejemplo, y siempre que estoy hablando les digo por ejemplo, y por ejemplo.
por ejemplo, tal cosa, por ejemplo, la otra, por ejemplo, una cosa y por ejemplo, la otra. Entonces, no. ¿Cuál es? ¿Ustedes cuáles creen que es? La H. De nuevo, si está... No, porque lo extralingüístico no es estructurado. La G, poder entender frases que antes no se habían escuchado antes. Ediviane está acá y voy a utilizar el mismo de Lejani. Ediviane, tú que no eres Ediviane, ¿verdad? Ivane, bueno, Ediviane, Ivane, no sé qué. Todos pueden que nunca hayan escuchado la palabra que dije porque no existe además. Entonces, Edivani, haznos el favor y dinos una palabra o una frase o háblanos en portugués, por favor, a todos nosotros. Estou confundida. Ok. Está confundido. Ok. Ok. ¿Qué más? Habla un rato cualquier cosa que se te venga a la cabeza. Sí. Habla del partido de Brasil. Silencio, por favor, escuchemos. Ok, no sirve el ejemplo. Ok, claro, y no sirve el ejemplo por la siguiente razón, claro, porque porque les entendimos, y dos, porque evidentemente el portugués también es una lengua romance y hay muchas palabras que son parecidas al castellano, son idiomas que son transparentes, es decir que corresponde grafema con fonema, es decir que aunque uno no sepa directamente portugués, uno puede entender ciertas palabras porque se parecen al idioma de uno. Pero por ejemplo, si alguien acá que fuera así súper pilo y hablar en inglés, no lo voy a hacer porque no voy a hacer el ridículo ante la cámara, pero miren allí la diferencia, cuando ustedes escuchan inglés, que es una lengua que no es transparente como lo es el portugués o el español, es decir, que no hay correspondencia entre grafema y fonema, es decir, se escribe una cosa y se dice otra, cosa de leerlo, por eso la dificultad de este idioma. Digamos que específicamente allí, si ustedes les dicen, ustedes no es tan fácil que conozcan, que entiendan las palabras, pero quien habla tiene la estructura del lenguaje, que ustedes no lo entiendan, digamos, no tiene que ver con que no haya estructura, sino más bien con que pues uno no entiende el idioma. Es decir, que por más que uno hable siempre con una estructura, porque siempre hablamos con estructura, eso no es siempre garantía de que entendamos las palabras, porque tiene que ver es más bien con el idioma que se está diciendo, si lo conocemos o no lo conocemos. Entonces, por esa razón, la G no es. La I, ok, tampoco. El niño está jugando ajedrez. Hay un artículo, hay un sujeto y una acción, ¿sí? El niño está jugando ajedrez. Aunque nosotros no estemos hablando todo el tiempo y pensando si estamos hablando primero el artículo, después el sujeto, ¿no? Digamos que hay una estructura, ¿ok? Si alguien, por ejemplo, una persona que no sabe hablar español, dice, por ejemplo, niño jugar ajedrez. Para nosotros, evidentemente, hay un error de estructura, porque nosotros siempre, no decimos niño, o bueno, sí lo vamos a regañar, niño ese, pero por lo general siempre utilizamos un artículo, el, la, o que por ejemplo las personas en inglés no se utiliza el artículo femenino y masculino, sino solamente está en masculino y por eso ellos dicen el niña y uno los corrige todo el tiempo. Es decir, que la estructura solamente permite que hayan unas combinaciones lingüísticas o si no, vamos a cometer errores y por eso nosotros corregimos a los niños y a las niñas. Por eso cuando alguien, por ejemplo, dice ayer hubieron, uno siempre le dice hubo, porque siempre digamos que la estructura por eso mantiene un carácter cerrado de generarse. Y cuando por ejemplo, se me olvidan las palabras, lo que intento es hacer cosas extralingüísticas que salen de la estructura del lenguaje. ¿Listo? ¿Les queda claro por qué es entonces eso? Sí, la F. En este caso sería la B. Pregunta número 12. El desarrollo histórico de la psicología como ciencia y como profesión implica establecer con
comparaciones indisciplinarias e interdisciplinarias desde diferentes perspectivas epistemológicas, con el fin de hacer lecturas históricas y reconstructivas que identifiquen los procesos biológicos tan solo como puntos de partida, pues entender la génesis del desarrollo del comportamiento requiere no solo entender la evolución filogenética de la especie, sino además los procesos de diferenciación ontogenética. Por tal razón se podría decir que una evaluación psicológica pertinente requiere de a. Identificar los procesos psicológicos básicos de la percepción, la atención, la memoria como elementos subyacentes al aprendizaje y el pensamiento. B. Comprender las culturas, las instituciones sociales, los procesos de socialización del ser humano a lo largo de la ontogenia como bases socioculturales del comportamiento humano. C. De un análisis de interacción entre los condicionantes de naturaleza y los procesos de socialización del ser humano. D. Una evaluación diferencial conforme a los estudios más recientes de la naturaleza biológica, psicológica y sociocultural. La C. Analizar el desarrollo psicológico, no, perdón, estoy leyendo cualquier otra cosa. C. De un análisis de interacción entre los condicionantes de naturaleza y los procesos de socialización del ser humano. Ok, ¿sabemos qué es filogenética y qué es ontogénesis? La filogenética o la filogénesis tiene que ver con el desarrollo de las especies, es decir, nosotros llegamos a ser seres humanos porque se desarrollaron desde el primer animal que vivía en el agua, unicelular, no sé qué, que se movió hasta todo lo que pasó para el desarrollo de ser nosotros los seres humanos que estamos aquí ahora. La ontogenia sí tiene que ver específicamente con el desarrollo individual del sujeto, es decir, que en uno como sujeto se combinan dos factores. Uno, el desarrollo filogenético, por lo que somos especie, y dos, el desarrollo ontogénico, que tiene que ver ya, digamos, con si bien el ciclo vital de la vida y todo esto, también, digamos, con las características particulares de los sujetos, es decir, hay un aspecto como especie y un aspecto muy particular como individuo, ¿listo? Ok, ahora, si sabemos esos dos elementos, y ustedes saben, digamos, además ustedes son los que están estudiando psicología, cuando ustedes vayan a hacer una evaluación, digamos que qué es lo que deberán tener en cuenta. Tu compañero, digamos que lo que primero hizo fue descartar la número B, y la descartó porque, parafraseándolo, digamos, lo que nos decía un poco era que en una evaluación psicológica era muy difícil, digamos, como saber todo el comportamiento de los seres humanos, digamos que todo esto, si bien hay que tenerlo en cuenta, digamos que es muy difícil poder alargar todo esto. Y evidentemente tiene razón, y que digamos que la disyuntiva estaba entre la C y la D. ¿Listo? Entonces vamos a ver en cuál de ellas dos. Una evaluación diferencial y un análisis de interacción. ¿Cuál será la diferencia entre una evaluación diferencial y un análisis de interacción? De nuevo, vayan a la pregunta. Mire, por tal razón se podría decir que una evaluación psicológica pertinente requiere mire, pero piensen en la lógica. ¿Una evaluación psicológica requiere de una evaluación diferencial o una evaluación psicológica requiere de un análisis que interaccione? ¿Me hago entender? Sí. Un análisis de la naturaleza, lo que hablamos de la filogénesis y estamos hablando de los procesos de socialización del ser humano, estamos hablando de la ontogénesis. Ok, ¿listo? ¿Les queda claro? Pregunta número 13. Psicológicas que se evidencian a través de las conductas requieren de una capacidad de análisis que supone conocimientos en biología general, neurociencias, psicofisiología y neuropsicología para a. Entender desde los nuevos enfoques de la psicología cognitiva a las conductas como una experiencia que están atravesadas por la motivación y la emoción, que se evidencian en los diferentes tipos de lenguaje. B. Entender cómo los principales procesos y problemas relacionados con las interacciones sociales de los sujetos y sus respectivos papeles en los grupos, las organizaciones y otros sistemas sociales son diferentes a partir del contexto cultural. C. Analizar el desarrollo psicológico humano y su ciclo de vida a través de sus distintas etapas y dimensiones. D. La construcción de instrumentos y procedimientos que evalúen las llamadas inteligencias múltiples.
¿C? ¿Todos dicen C? Sí. Ok, ¿por qué la C? Ok, eso nos fue, digamos, más fácil determinarla. Ok, listo. La C. Pregunta número 14. El problema de generatividad del lenguaje según Chomsky, 1956, se relaciona con el hecho de que aprender el lenguaje no es aprender expresiones fijas, sino aprender un sistema de reglas que permiten generar muchas expresiones posibles. En este sentido, se podría decir que el problema planteado por Chomsky está en relación a preguntar sobre lo que se aprende, preguntar sobre cómo se aprende, preguntar sobre quién aprende, preguntar sobre para qué se aprende. ¿Para qué se aprende? ¿Por qué? Entonces, digamos que, y de nuevo recuerden un poco que había una pregunta que hablamos sobre la estructura del lenguaje y discutimos mucho en relación a ella. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando Chomsky está hablando de la generatividad, está hablando específicamente es ¿para qué se aprende? Si bien es cierto que los niños y las niñas o todos y todas aprendemos una base, ¿sí? Digamos que lo podemos utilizar de diferentes maneras, porque si no, por ejemplo, no podríamos entender, y esto es algo que no ocurre solamente con nosotros, sino por ejemplo los chicos que todo el tiempo están cambiando el sentido de las palabras o el significado de las palabras. Ellos evidentemente aprendieron una palabra, pero digamos que lo podemos modificar de diferentes maneras, por eso el lenguaje no es fijo ni estático, sino que de él siempre se van a desprender otras cosas. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces? Pregunta número 15. Parámetros estructurales de la memoria de trabajo de Miller, 1960, definieron que la memoria de corto plazo solo almacena sin repaso entre 5 y 9 ítems durante pocos segundos. Este fue un paso importante para comprender cómo se constituye la mente y cómo opera. ¿Por qué? Este trabajo sirvió de inspiración y gran impulso a otras investigaciones dentro de este paradigma. B. Permitió evidenciar algunos de los principales elementos que diferencian a los diferentes tipos de memoria. C. Estableció las primeras comparaciones entre la capacidad para retener pequeñas cantidades de información durante breves periodos de tiempo y la transición que implica la formación de recuerdos a largo plazo. D. Determinó que los sujetos afectados por cualquier tipo de amnesia conservan intacta la capacidad para retener pequeñas cantidades de información durante breves periodos de tiempo, pero tienen serias dificultades para formar recuerdos a largo plazo. Ok, entonces, 1. La B. ¿Ustedes conocen los trabajos de Miller? Ok. Entonces, digamos que en relación a eso, lo que hizo Miller y digamos por lo cual fue importante, fue porque él en estados de, digamos, experimentales o muy cerrados, lo que hizo fue poner a la gente a memorizar palabras, a memorizar imágenes, a memorizar números, y entonces allí se dio cuenta, digamos, que evidentemente las personas podían retener cierta información siempre y cuando ocurrieran las siguientes cosas. Por ejemplo, si habían solamente palabras y después se les preguntaba sobre las palabras, las personas podían recordar más fácilmente. Pero si entre todas esas palabras, por ejemplo, había un número, a la gente la misma lista de palabras cuando le intentaban hacer, ya no podía retenerlo. O por ejemplo, si había algo que no fuera en contexto, por ejemplo, si solo estaban viendo imágenes e introducían una palabra, eso ya hacía que se dificultara el ejercicio de recordar lo que se había visto. Entonces, digamos que esto, digamos, más allá, demostró específicamente que hay diferentes tipos de memoria, es decir, que hay una memoria a corto plazo y hay una memoria a largo plazo.
eso fue lo que hizo realmente. De ahí para allá se desprendieron muchísimos trabajos en relación a la memoria, pero hasta antes de los experimentos de Miller no sabíamos y pensábamos que solamente había una memoria. Es decir, que todos recordábamos todas las cosas y punto. Pero digamos que con este ejercicio lo que él demostró es que el proceso de memoria es mucho más complejo y para que haya primero una memoria a largo plazo, se produce una memoria a corto plazo. Realmente eso fue lo que hizo Miller. Entonces, en relación a eso, la respuesta es la número B. Hay diferentes tipos de memoria. ¿Listo? La 16. Sí, devuélvete. De problemas y formulación de hipótesis de Brunner, 1972, asume que el aprendiz es un activo elaborador de conocimiento que procesa la información de acuerdo con su construcción previa de los mismos. Por tal razón, se puede decir que se converge con los postulados de Piaget, pues su postura conlleva también a trascender la definición del conocimiento tan solo en términos de extracción de patrones de información y conlleva la discusión de qué se aprende y cómo piensa lo que aprende. Lucha para recuperar para la psicología el sujeto. Su teoría del desarrollo cognitivo se basa en el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de instrucción prescripta que propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas para medir y evaluar resultados. Entonces, lo que nos están preguntando, ¿qué es? ¿Qué tiene en común Brunner con Piaget? ¿Qué tiene Brunner con Piaget? Ok, entonces, ¿qué será? Recuerden en qué consiste la teoría de Piaget. Si bien para Piaget la elaboración de hipótesis es mucho más compleja y se ve más tardía en el desarrollo, digamos que dentro de la reelaboración que se hace en postulados a Piaget tiene que ver con eso, con que estamos formulando hipótesis desde mucho antes de lo que se creía que eran las etapas formales del pensamiento, pero digamos que las hipótesis que hace un niño más pequeño pues van a ser menos complejas, que quizás la que puede hacer un niño cuando ya tiene 11 años o nosotros los adultos que todo el tiempo también estamos haciendo hipótesis, pero son quizás más complejas, ¿ok? Pero entonces específicamente hasta acá lo único que hemos dicho son las diferencias. Realmente lo que nos están preguntando es qué es lo que hay en común entre Piaget y Brunner. Entonces, recuerdan que una de las preguntas que se hicieron iniciales tenían que hablaban entre la diferencia entre el conductismo y lo que implica el constructivismo, y que por allí nos hablaban de Piaget y Vygotsky, porque eran los primeros que decían que el conocimiento era algo que no tenía que ver con la asociación solamente y con el estímulo y la respuesta, sino que es algo que se construye y es más complejo. Por esa misma línea, digamos que Brunner también trabaja, por eso digamos que es tomado como un constructivista. Entonces, ¿qué creen ustedes? La A. Sí, es la A. Pero les queda claro por qué. Por la construcción, por eso ellos son llamados, digamos, constructivistas. De hecho, Brunner es uno de los fundadores de la psicología cognitiva, que si bien no es lo mismo que el constructivismo, sí, evidentemente por eso, digamos, es un referente importante dentro de la psicología cognitiva. ¿Listo? La relación entre el sujeto, el pensamiento y el lenguaje está determinado por el desarrollo cognoscitivo en el que se recalcan tres modalidades de representación en una secuencia en activa. Es el aprendizaje por medio de una determinación acción se realiza sin palabras. Icónica es la representación por medios perceptibles como mediante una imagen. Y simbólica se da a través de un esquema abstracto que puede ser el lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es decir, es la traducción de la experiencia en palabras que permiten otro tipo de transformaciones más complejas. Una secuencia correcta de lo anterior podría ser: A. Contar que se jugó a la cuerda, utilizar una cuerda para seguir un camino y saltar a la cuerda. Llegar a un lugar siguiendo una cuerda, saltar a la cuerda, escribir la ruta seguida para llegar al lugar donde estaba la cuerda para ir a jugar. C. Saltar cuerda, pasar el
pasamano, contar y dibujar el juego. D. Saltar la cuerda, una mapa mental que nos permita seguir una ruta con cuerdas y hacer un dibujo de niños y niñas saltando con una cuerda sobre un mapa. ¿Cuál podría ser? La D. La D. ¿Les queda claro por qué? Arriba nos estaban definiendo cada uno. Ok, ¿listo? Ok, ¿listo? ¿Les queda claro? Listo. Pregunta número 18. Dentro de la perspectiva teórica de la psicología cognitiva, algunos actores como Rivière, 1983, se autodenominan como psicólogos cognitivos de segunda generación, en cuanto dentro de sus estudios involucran a las emociones como el centro de interés para explicar el aprendizaje de los seres humanos. En esta medida, y aunque las emociones son una de las áreas de la psicología en las que existen un mayor número de modelos teóricos, es también A, uno de los conocimientos menos precisos en cuanto a sus propias características que hacen de estas un objeto de estudio difícil de investigar. B, uno de los campos de estudio menos sistemáticos en cuanto a sus procesos psicológicos muy complejos. C, los aspectos conceptuales de la motivación siguen la misma lógica que en lo que se refiere a la emoción. D, una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuestas: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. ¿Ok? ¿Qué? ¿Cuál creen? Entonces, nos están diciendo que las emociones casi, digamos, aunque son campo de interés, es difícil poder saber qué es lo que ocurre con ellas, y nos están dando varias respuestas. Y entonces una de ellas nos están diciendo que son conocimientos menos precisos porque sus propias características, es decir, las características propias de las emociones, les hacen difícil de investigar. El otro porque es un campo de estudio menos sistemático, porque es muy complejo. El otro son aspectos conceptuales de la motivación que siguen la misma lógica que se refiere a la emoción, y una experiencia multidimensional, bla, 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 bla. ¿Cuál creen? La diferencia entre la A y la D tiene que ver con lo siguiente, y es que sí, sabemos que es complejo, pero ¿qué significa ser complejo? Pues que es difícil, pero precisamente ¿qué es lo que lo hace difícil? Que las emociones abarcan dimensiones multidimensionales, es decir, no solamente hay una dimensión, y eso es lo que la hace altamente compleja. ¿Listo? Ok. Pregunta 19. El bebé no nace como una pantalla en blanco donde escribir todo tipo de experiencias a lo largo de su desarrollo. Viene al mundo dotado de unas predisposiciones o programaciones que definen los aprendizajes y comportamientos posibles. Las programaciones o predisposiciones innatas son capaces de diferenciar con gran rapidez, eficiencia y poco esfuerzo entre 2 categorías del entorno: el mundo de los objetos y sus características, y el mundo de las personas y las interacciones personales. Por tal razón, se deduce que A, la mente infantil sí se puede indagar. Los bebés tienen conocimientos, deseos y sentimientos. C, si los bebés no pueden hablar de sus estados mentales, no puede ser verídico lo que pretende demostrar el paradigma de la habituación-sensibilización. D, si se le muestra a un bebé el mismo objeto varias veces hasta que se aburre y lo deja de mirar, indica que se ha habituado. Entonces, si se le muestra algo diferente y observa durante algún tiempo el nuevo objeto, es que se ha deshabituado o sensibilizado, lo que indica que diferencia y distingue las cosas con las que se relaciona con el mundo. Ok, entonces, ¿qué se puede deducir de que los niños y las niñas, digamos los bebés específicamente, digamos no vienen como una tabla en blanco? ¿Qué se puede decir de ahí? O que tienen conocimientos, deseos y sentimientos.
digamos, la C y la D no son uno, porque la C nos está hablando de un paradigma de habituación y sensibilización y en la D nos están explicando. Si no lo sabían, el paradigma de habituación y sensibilización es cuando ponen a los bebés a ver muchas cosas y a chupar, por ejemplo, como son bebés y no pueden hablar, les ponen el chupito. Si el bebé chupa con más fuerza, quiere decir que eso le llama la atención, y si no succiona con la misma frecuencia, quiere decir que no tienen atención. O sea que la C y la D están descartadas. En estrecha conexión con la información sensorial relacionada con el movimiento en sí o con sus resultados. Los esquemas o programas motores representan, tanto en las características estructurales invariantes de las familias de movimientos, como los parámetros libres que reciben valores concretos antes de cada ejecución del patrón motor. Lo anterior explica: A. Que los humanos bailen. B. Que el movimiento sea un bucle abierto, es decir, que los movientes muy rápidos necesitan ser programados con antelación a su realización. C. Que el movimiento sea un bucle cerrado, es decir, que los movimientos lentos se ajustan finalmente al ambiente. D. Que los niveles perceptivos motores requieren mucha demanda, sobre el modo en el que se realizan los movimientos y se usa información sensorial para controlar. ¿Qué explica lo anterior entonces? Estamos hablando de los esquemas motores, y si bien digamos que los humanos podamos bailar da cuenta de los esquemas motores, aunque muchos se hayan reído, en la número B solamente nos está hablando de un esquema de movimiento que es los abiertos, la C solamente sobre los cerrados, y digamos que la D está involucrando todo, los abiertos, los cerrados, y eso es lo que digamos se puede explicar a través de la D. ¿Les queda claro? Ok. La D, de dedo. Y digamos que la D también nos explica la número A. Nosotros podemos bailar porque digamos que el movimiento del baile tiene que ver con el control del movimiento. ¿Señora? Claro, es el ejemplo prácticamente del enunciado, pero solamente con eso, digamos, no da cuenta, porque yo puedo decir, claro, podemos bailar, pero eso no explica por qué podemos bailar. Claro, porque tenemos movimientos, que los movimientos cerrados son el hecho de que yo pueda caminar, de que me pueda mover con facilidad sin pensarlo, pero ahora es muy diferente caminar que bailar, porque bailar se implica que yo, aunque es el mismo movimiento de las piernas, de los brazos, tengo que ponerlos, digamos, más que escuchar, necesito que, no es lo mismo estar caminando que, por ejemplo, mover mis piernas para dar un paso hacia acá, para coordinarlo, para controlarlo. Por eso todos podemos caminar, pero algunas personas no pueden bailar tan fácil porque implica que yo tenga control sobre mi cuerpo. De hecho, los bebés no nacen caminando, porque el caminar es algo muy complejo que implica también controlar pues las piernas, controlar y poder decir yo voy a caminar hacia allá, yo voy, y poder manejar todo el cuerpo. ¿Listo? Ok, listo. Pregunta número, no sé, ¿en cuál vamos? 21. Fodor 1988, uno de los defensores más lucidos de la ortodoxia de los cómputos y de los símbolos en psicología cognitiva, argumentó un hecho evidente. Las personas empleamos en nuestras interacciones ordinarias una psicología en sentido común. Es decir, que los seres humanos atribuyen de manera recíproca creencias y deseos a los otros. Por tal razón se puede inferir que un tipo de afirmación de Fodor sería: para los propósitos cotidianos de las relaciones humanas poseemos una psicofilia mentalista que se basa en el supuesto cartesiano de que las personas obran por conocimiento. B. La psicología mentalista y en cierto sentido cognitiva del sentido común es una herramienta de comprensión y predicción psicosocial tan poderosa y eficaz que si colapsara esta sería sin comparación la mayor catástrofe intelectual en la historia de nuestra especie. C. La vieja psicología del sentido común y su noción esencial de que las personas obran en virtud del conocimiento es verdadera. Y D. Estamos en un periodo histórico en que algunas de las ideas más
de los ideales más aventurados y ambiciosos nacidos por el propio siglo o a finales del pasado están derrumbando de forma rápida. Ok, entonces, nos están preguntando en relación a la psicología del sentido común, ¿verdad? Digamos que como Fodor dijo que todos y todas teníamos y empleábamos nuestras interacciones ordinarias, entonces digamos que a partir de eso ustedes ¿qué pueden inferir? La vieja psicología del sentido común y su noción esencial de que las personas se abren en virtud del conocimiento es verdadera. Lo primero que les voy a decir es que la D no es, porque digamos que ahí están hablando de cosas que no tienen nada que ver. Evidentemente, si bien Fodor es uno de, digamos, de las personas y de los referentes más claros de la psicología cognitiva, o digamos más fuertes, digamos que para Fodor lo que implica o la capacidad de los seres humanos es la teoría de la mente. Recuerdan que la teoría de la mente, o para que no lo saben, la teoría de la mente es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de atribuir pensamientos y deseos y creencias a los otros. Es decir, que yo creo que ustedes piensan porque yo creo que yo pienso. Yo creo que cuando alguien está llorando lo hace porque está triste, porque cuando yo lloro estoy triste. Es decir, que mido el mundo desde mi propio lugar, desde mi percepción. Entonces, la vieja psicología del sentido común y su noción esencial de que las personas abran en virtud del conocimiento es verdadera, no es la respuesta, porque ¿cuál es la vieja psicología? ¿Cuál es la nueva psicología? ¿Antes les estaban hablando de vieja psicología o de nueva psicología? No. La B, la psicología mentalista, porque eso es lo que él dice, que todos y todas tenemos la teoría de la mente, pensar que los otros tienen mente. ¿Listo? ¿Les queda claro? La B. Pregunta número 22. Ok, vamos a hacer una cosa, miren, nos quedan 5 minutos y la verdad yo tengo clase ahorita a la 1, entonces, y todos ustedes también, entonces digamos que para, señora, más que las respuestas, digamos que no tiene gracia que yo les diga la A, la B o la C o la D. Digamos que lo que sí puedo hacer es que a través del aula ustedes puedan hacerlo y yo puedo, digamos, decirle a la maestra que me dé acceso para que podamos discutir cuáles fueron las respuestas. Porque finalmente no es constructivo para el pensamiento decir la A, la B, la C o la D, sino el proceso que ustedes pueden generar de reflexión porque la A, la B, la C o la D.